Pero vamos a darle un poquito de música a esto. La función de la pena debe ser la función de la pena: castigo, prevención o rehabilitación. Antes de ello, debo decir que cuando la profesora Luz Rodríguez me consultó si estaba disponible, le dije que sí de inmediato. Porque una de las luchas que yo he tenido en los tribunales es la crueldad con que se impone el pena. Porque no todos los casos se ganan. Y en muchos casos hay que hacer una alegación preacordada, incluyendo casos de asuntos de menores. Y esa ha sido mi pelea. Penas injustas, jueces que no se atreven a dar penas que no son permitidas para yo poder llevar el caso. Pero es porque el fiscal lo lleve. Pero tenemos que entender una cosa, que esto es un tema valorativo. Yo lo explico desde mi punto de vista personal y cada uno de ustedes lo tiene que entender desde su punto de vista personal. Y tenemos que partir irremediablemente de que este derecho penal es un medio de control social. Control social en manos del gobierno, que está en manos de los políticos. En Puerto Rico y en los Estados Unidos. Eso no varía. Pero hay otros medios de control social, y se lo digo a mis estudiantes repetidamente. La academia, la iglesia, el hogar. No debemos descansar en el medio de control social que le mete miedo a usted, que lo intimida a usted con la cárcel, y olvidarnos de los otros medios sociales. Porque si yo soy católico, yo me pregunto que no debe existir el delito de adulterio, porque yo como católico no puedo cometerlo, porque entonces no soy católico, ni mucho menos creen en el aborto. Pero están en el Código Penal. ¿Para quién? ¿Para mí? No. Vamos a ver, ¿para quién está ese delito? O esos delitos. Vamos entonces a la realidad objetiva, que son las observaciones objetivas que todo científico debe hacer, con el objetivo de llegar a un consenso. ¿Cuál es esa realidad? Santiago Mirpuch nos lo dijo en breves palabras. Ese tratadista que yo le cito a ustedes en los prontuarios de derecho penal, y se lo deben haber leído. Se lo deben haber leído. Pero como no viene en la reválida, no se lo leen. Pero léanse lo que lo va a ayudar a entender lo que viene en la reválida. Dice él en uno de sus libros allá para 1978, cuando la dictadura franquista estaba terminando en España. Lo digo dictadura franquista porque así mismo yo lo hablo, cuando el proceso constitucional se iniciaba. La pena se convirtió a veces en un arma del Estado esgrimida contra la sociedad, trocándose la eficacia de la pena en terror penal. El derecho penal no puede ser terror penal, señores. Y lo vamos a ver poco a poco, como mediante las campañas mediáticas, en manos de dueños de los medios de difusión, no de los periodistas, todo eso se va trastocando. En el caso de Puerto Rico, a diferencia de España, que apenas se incorporó al derecho constitucional a finales del siglo XX, disfrutamos de la Constitución de los Estados Unidos y de la Constitución de Puerto Rico. Un gran tratadista, abogado litigante, Santos P. Amadeo, fue de los primeros que trató que se reconocieran la Carta de Derechos de los Estados Unidos y Puerto Rico antes de la Constitución del Estado Libre Asociado. Muy pocas veces le hicieron caso, pero luego, ahora, toda la jurisprudencia partía de sus reclamos y de sus alegatos. Vamos ahora con calma. ¿Cómo se penalizaba antes? Antes era la pena de muerte. Que digo que le faltaba respeto al padre, pena de muerte. La mujer, fíjate, la mujer no el hombre, que cometía adulterio, pena de muerte. ¿Pero por qué? Porque las sociedades no son las sociedades que existen hoy en día. Antes eran nómadas y usted no podía tener una persona con una cadenita arrastrándolo por el desierto. No había cárceles. Luego, cuando se inician las ciudades, empiezan las pequeñas cárceles en lo que se ve el juicio. Pero si se robaba un caballo y salió culpable, pena de muerte. Cosa horrible. Cosa horrible. Eso no es derecho penal. Es una solución tajante a un problema que esa sociedad, por su conformación económica, tenía. Los caballos eran medios de comunicación más eficaz y más costoso. No puedo permitir que me lo roben. Pena de muerte, señores. Bueno. Y ahí viene lo que yo siempre he criticado, que ustedes dejan ignorado, y yo también, del contrato social. Nos vamos a los hombres al contrato social. Yo no he firmado ningún contrato para decirle que el Estado me rija la vida. ¿Ustedes lo han firmado? No, ustedes no lo han firmado. Ustedes son esclavos de una forma que se solucionó la sociedad y no la quieren mejorar.
Entonces, abocándose exclusivamente al materialismo y olvidándose que tenemos ese otro medio de control social que son nuestras creencias religiosas y personales que nos ayudan y nos ilustran mucho mejor que el Código Penal. Pues muy bien. Y gracias a eso tenemos lo que todos ustedes estudiaron conmigo y lo saben perfectamente bien, que es el principio de legalidad, que es la pregunta básica que se hace en el primer examen de Derecho Penal y en el examen final también. Que si no está escrito, ¿verdad que sí? Que si no está escrito, no me lo pueden imputar a mí, me tienen que adelantar de un principio que no puedo incurrir en esa conducta. Y entonces está la Constitución de Estados Unidos y Puerto Rico que prohíbe los castigos crueles e inusitados. Y aquí es que se daña todo. Porque ¿quién define lo que es un castigo cruel e inusitado? Bueno, para nosotros los católicos la pena de muerte no puede existir. No puede existir el aborto. ¿Verdad que no? Pero ¿quién decide para los hombres qué es un castigo cruel e inusitado? Pues 9 personas que se ponen una toga, que son nombrados allí conforme a un estado de derecho y unas relaciones económicas determinadas, de los cuales ninguno de ustedes tuvo voz ni voto para que esas personas, exacto, si votaron por el partido que ganó, para que esas personas fueran los seleccionados. Ustedes no sabían que esas personas eran los seleccionados. No sabían su religión, si alguna. No sabían su postura filosófica sobre el derecho penal. No sabían cuál era el conocimiento del derecho civil. ¿Verdad que? ¿O lo sabían? Uno de ustedes. No lo sabíamos, ¿verdad que no? Pues esas personas, 9 personas, ajenas a la realidad, a esa que nos enseñó el doctor Asensio, ajenas a esa realidad, ajenas porque todos vienen de una posición de clase muy distinta a los criminales. Solamente conocí por experiencia, por historia, uno que vino de la delincuencia juvenil. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, José Torres, era un delincuente juvenil, se rehabilitó. Que al final le voy a decir por qué. Luego viene el principio de proporcionalidad, que también mencionó el doctor. ¿Son proporcionales las penas? Imposible. ¿En Puerto Rico? No. ¿Por qué? Porque el legislador no sabe de derecho penal. Lo digo así, pues sencillo, son sus asesores los que saben de derecho penal. Pero el legislador no, porque como los asesores no votan, senador, no puede ver ese código penal tan punitivo. Claro, tengo que hacerlo porque necesito los votos. Su asesor se lo dice. Esto es desproporcional, senador, no haga eso, por favor. No te preocupes por eso. Ya tenemos los votos para enmendar nuevamente el Código Penal. Yo tengo estudiantes aquí que han estudiado los tres códigos penales, 74, 2004 y 2012. 3, o sea, somos expertos en derecho penal. Pero vamos a nuestra realidad sin connotaciones políticas, que siempre esto, la política en Puerto Rico lo permea todo. Le voy a dar el ejemplo clásico. Yo les apunto con un arma de fuego cargada con un aditamento clase automática. Se presume que es con la intención de cometer delito, que es cometer delito. ¿Cuántos años de cárcel tengo? Pasan de 60 años natural. ¿Dónde está la rehabilitación ahí? Pues eso es un castigo. Supremo dijo que no, eso no es ningún castigo. Ahí no aplican el concurso de delitos, señores. Los que estuvieron conmigo saben que eso es un solo acto. ¿Por qué me van a botar la llave? ¿Cómo el secretario de corrección te va a decir, fulanito, estudia, trabaja, para que te rehabilite? Y dice, pues si voy a estar 60 años como quiera, que son naturales. Ese, tráigame el desayuno, una noche y la comida, que yo me voy a... ¿Rehabilita eso? No rehabilita. Eso es horrible. El legislador hoy en día, ustedes tienen que decirle al legislador que el concurso de delitos debe aplicar también la ley de armas, porque no ha solucionado la criminalidad. Si la evidencia empírica está ahí, cada día hay más delitos, cada día hay más personas acusadas de poseer el arma. Por lo tanto, esa pena desproporcionada no ha corregido lo que es el delito. Fíjense que la pena, teóricamente, porque en la práctica no, está supuestamente en nuestro sistema de derechos liberales para prevenir individualmente y generalmente. Previene individualmente a que es un delincuente, que son 10.000 y 15.000 personas, así, o menos de ellos. Y prevenir a la sociedad, que son ustedes. ¿A ustedes las penas les previenen de cometer delitos? No, les previene su formación. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes saben que no pueden cometer delitos. Usted sabe que tiene que erradicar la planilla. No tiene que haber una ley que le diga, delito menos grave, te voy a desaforar. ¿Verdad que no? Ustedes saben cumplirlo. ¿Verdad? Pues entonces no lo previenen ustedes. No lo previenen. Ahora vamos a los otros grandes problemas. A la mediatización. Esas campañas mediáticas
Sube la criminalidad. Tengo miedo que el doctor siga hablando, porque va a haber uno de ustedes aquí o alguien, un legislador, o algo, una foto. Mucha criminalidad, vamos a poner pena más severa. Tengo miedo que mañana la prensa diga: se perdió el respeto en Puerto Rico, vamos en vez de los 29 años de cárcel, a los vecinos 200. ¿Cómo lo va a cumplir? Como dijo el juez, cumple lo que pueda. ¿Qué es la mediatización de la noticia? Bien sencillo. Cito del diccionario clave: influencia que dificulta o impide la libertad de acción en el ejercicio de una actividad o función. ¿Quién impide? Los dueños de los periódicos impiden que los reporteros hagan su trabajo. Dicen: dije esto. ¿Por qué? Porque los votan. Yo, con todo respeto, y es una crítica constructiva, los Ferrer no son periodistas, son dueños de unos medios de comunicación. Son dueños. Hay que tener mucho cuidado cuando el dueño le dice a sus periodistas: si publicas eso, te vas. ¿Qué pasó con el New York Times? Usted puede publicar en el New York Times cualquier artículo mientras no critique a los judíos.